Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Una institución regentada por los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con la formación de jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia, gente sin oficio y sin beneficio. Óigase bien, es el riesgo total. Entonces, esta gente ayudan a formar esos jóvenes y convertirlos en gente útil al país. Y eso tiene un precio que hay que pagar, porque hay que ayudar también para que esa institución pueda sobrevivir y ampliar sus servicios. E incluso mantenerlo, por lo menos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Constanza es una localidad del país que hay que considerarlo un verdadero microclima en nuestro medio ambiente del país, un país tropical, en una franja por entre 0 y 20 grados de latitud norte, que nosotros estamos ubicados más o menos 17, 18 grados quizás de latitud norte, en la banda tropical del globo, pero es un país de montaña. Entonces las montañas son altas y los valles intramontanos allá generalmente se convierten en pequeños microclimas especiales, principalmente climas templados o semitemplados, como se le quiera. Y Constanza tiene esa particularidad que en tiempo de invierno su altura crea un ambiente especial, un clima especial. Clima frío, siempre hay una buena también cantidad de rocío, de niebla, las montañas, indiscutiblemente. Entonces se crea ese microclima que a veces el tiempo del viento, la brisa, el viento, mejor dicho, la lluvia, los acuíferos, los bosques, etcétera, crean ese ambiente. Fíjense, señores, cómo amaneció Constanza hoy. Visto desde ese monumento, de ese oratorio al Divino Niño que hay en las alturas de esas montañas de Constanza, al norte de Constanza, camino a las Auyamas, por allá. Recuerdo que fuimos una vez con Balaguer ahí a inaugurar un canal de riego. Ese sí es verdad que hacía canal ese Balaguer. Y ahí fuimos a las Auyamas, me acuerdo.
Entonces, fíjense esa vista tan bella. Miren esa niebla que cubre al poblado de Constanza. Esto es esta madrugada. Me envió mi hermano Chichi Camilo, me envió esa imagen de ese pueblo de Constanza, que hay que felicitarlo, porque es un pueblo muy trabajador, siempre ha sido muy trabajador. Constanza, hombres y mujeres que han creado una cultura del trabajo y de la seriedad y de la constancia, porque esos valles, mantenerse en una producción intensiva de vegetales de clima templado, que son los que nosotros cubrimos, los mercados locales, el mercado principalmente turístico, muy importante, salen de ahí esos vegetales, y lo que consume el pueblo dominicano, por lo menos de clima frío o templado, salen de ese microclima especial de Constanza. Una imagen muy bonita, bueno, casi pirenaica, de los Pirineos, de ahí de Cataluña o de Aragón, esas localidades de la España, esa España meridional o mediterránea que está abajo, y esos Pirineos que se ven así siempre cubiertos de nieve, claro, allí, o los Alpes suizos. Pero ¿y qué diferencia puede haber con una localidad de esos Alpes o de esos Pirineos de España y de Suiza y la zona allá más al norte, en esa Europa central? Pero ponme la imagen de nuevo, mi amigo Eri y César, que están ustedes ahí tan activos. Pónganme esa imagen, miren qué belleza, Dios mío. Eso es una niebla preciosa. Ahí está Santa Claus, yo creo, ahí debe estar Santa Claus. En Constanza hay un Santa Claus por ahí. Algún hijo dejó Santa Claus por ahí en Constanza. Ese valle precioso intramontano allá arriba, miren esos son pinos, no son pinos, no, parecen latifoliadas. No sé qué, pero me parecían las caobas, pero yo no sé si hay caobas ahí. Claro, eso todavía está en una cota baja. Ese es un pino, esos son pinos, sí, ahí hay pináceas. Muy bien, precioso, esos son pinos. Sí. Ahí están esas imágenes que son una delicia para uno entretener su vista. Y qué bonito está eso, precioso. Bueno, también tengo que hacer un comentario, porque aquí la gente, yo entiendo el dolor de los deudos, de los fallecidos en ese accidente terrible del jet set. Uno tiene que ponerse en esos, como dicen, esas almas, esos corazones, esos sentimientos, y saber el dolor que tienen esta gente por ese accidente gravísimo del jet set, donde perecieron 236, creo, personas, y gente que quedó con lesiones permanentes, heridas gravísimas también, y esas cosas son imborrables. Y hay que respetar, como digo, el sentimiento de la gente. Ahora, esa gente deben también tener respeto por los abogados. Vi el caso, por ejemplo, de alguna gente con ese dolor entendible, pero no puede ser comprensible para uno que usted insulte a un abogado que es un profesional, que asume la defensa de un imputado, de un inculpado, de una persona que tiene problemas legales de la justicia, y ese profesional lo que es un asesor. Él va a asistir legalmente a esas personas o a esas instituciones, que puede ser una compañía, etcétera. Y entonces un abogado tiene que asumir su papel de asesor legal en este caso del victimario, si se puede acusar, no se puede decir así, pero yo digo si es un homicidio involuntario por el que se está buscando esta gente.
a los Espaillat, a los hermanos Espaillat, que son los dueños del IEC y que son los que tienen que dar la cara por el caso, porque ellos son los dueños. Y eso a mí me dolió porque Miguel Valerio, que es un abogado muy competente y muy serio, además un muchacho, un joven, que es como si fuera un hijo mío también. Pues los hijos míos son abogados también, y entonces pueden verse involucrados en una situación como esta, y yo no puedo aceptar que a un profesional que va a asistir legalmente a un imputado se le insulte y se le diga abogado del diablo, y como él tiene que asumir la defensa, él es el asesor legal de la persona, o es ustedes quieren que mejor entonces resolvamos los problemas con la horca, porque es más fácil. No hay que ir a los tribunales, vamos a ahorcar a la persona que son los dueños. Ahórquenlo en plaza pública y se acabó. No hay abogados que lo defiendan, porque el caso es muy grave. No hay caso grave para ningún abogado. Todos los casos para cualquier abogado, todos los casos son casos jurídicos que usted puede estar o no de acuerdo con el abogado, pero usted no puede insultar a un abogado, porque él es un profesional, que es un asesor legal de esas personas que hoy están en justicia dando la cara por el problema, porque es un problema muy serio. Entonces uno tiene que estar claro que el abogado defiende la justicia, es la justicia en sí, el abogado también. Y tiene que defender derechos fundamentales también de las personas que están juzgándose allí. Entonces usted no puede insultar a un abogado porque asuma el papel del malo, como dicen. Bueno, pero hay abogados para todo, ¿o qué? Que no se asistan de abogados. Y entonces, ¿los abogados van a ser selectivos solamente para los casos buenos o para llevar las buenas causas? Tienen que ser abogados también de las causas que son de la perdición, como dicen. Bueno, pero tiene que haber una defensa, porque son profesionales para eso. Yo no puedo aceptar ni como dominicano, ni como amigo de esa familia de Miguelito, hijo de Miguel Valerio, mi amigo, que en paz descanse. Entonces, Miguel es un profesional muy competente, muy serio, para que aquí haya gente que quiera insultarlo porque él es el abogado del diablo. Eso no puede ser, eso está muy mal. Y la gente tiene que ser respetuosa. Entendemos el dolor de los deudos, pero también hay que entender al profesional. Porque para eso que son los abogados, son profesionales, asesores legales, jurídicos, defensores de la justicia. Sin ellos no puede haber justicia. Entonces vamos a la horca o al fusilamiento patibulario ahí, y vamos a esas escenas patibularias. Es que queremos. Así no se puede. Ahora también hay que decir lo siguiente, pero van de cal y de arena. Hay voces y plumas de alquiler y voces y plumas alquiladas también que quieren hacerle creer también a los deudos y al pueblo, en sentido general, a la opinión pública, que esta gente, los Espaillat, en este caso los dueños de IEC, quieren como liberarlo de una responsabilidad. Pero si ellos hubieran estado ahí, mueren. Por lo menos Espaillat hubiera muerto probablemente, y su hermana se salvó de casualidad que estaba ahí. Es decir, eso lo libera de la responsabilidad de que el descuido que había ahí, ya denunciado por gente que trabajan allí, y que le advirtieron que había debilidades, que el techo, que etcétera, que habían sobrecargas y que se estaban cayendo pedazos de cemento y concreto y qué sé yo del techo, y que había que tomar las medidas de previsión, y ellos no la tomaron. Entonces tienen una responsabilidad en el hecho. Pues no es que lo van a liberar tampoco, porque, ellos no cogieron un blog de eso y se lo tiraron a la gente encima, pero ellos son los dueños, ellos eran los que cobraban para que usted fuera a su lugar. Y usted, si vende un espacio público, usted tiene que tener el control de la seguridad de eso, porque usted no puede alquilarme un espacio a mí, de yo ir a divertirme a un lugar donde usted no me ofrece la seguridad que tiene que darme para yo permanecer en ese lugar.
O sea, no pueden ser liberados de eso, pero hay voces y plumillas de estas que se prestan a todo eso. O son agláteres, o son vividores, y gente que está para todo, o sea, sirven para todo, sirven hasta para remedio, como se dice. Bien, pero nada, que sigan ahí en su afán, que van bien, como dice. Bueno, entonces, nosotros hemos calificado de testarudez el gobierno dominicano, principalmente al presidente de la República, con hechos muy evidentes. Lo vimos con el caso de Agricultura, 5 años de testarudez, de obstinación para mantener en un cargo a mediocres y corruptos. Es decir, gente inepta y corrupta. Una corrupción que ya era vox populi. Todo el mundo conocía el desorden administrativo, el verdadero manicomio administrativo que había en Agricultura, en el Ministerio de Agricultura. Pero ya, yo digo que aunque tarde, pero se tomó la decisión de remover ese cuadro dirigencial del gobierno dominicano con resultados penosos. Ahí están. Todo, costos altísimos de los alimentos, escaseces, falta de pago por malos servicios, no asistencia técnica, cancelaciones, ventas de permisos de licencia de importación en forma alegre y verdaderamente delictiva en cualquier código penal, acciones delictivas. Pero el presidente, yo no sé a quién escuchó, para mí no fue, aunque tengo 5 años aquí voceándole esa cosa, a mí no fue. Pero yo no sé a quién escuchó el presidente y tomó la decisión de remover ese cuadro de su gabinete. Muy bien. Pero hemos señalado nosotros que esa testarudez, todavía esa obstinación del presidente sigue en el área del agua. El agua potable, el agua residual, el agua de riego y las aguas pluviales, es decir, el drenaje pluvial. Entonces, no sé por qué el presidente se enamora de la mediocridad. Eso es algo increíble. Las quejas continuas, constantes, de todas las deficiencias que hay con las cloacas, los drenajes, los canales de riego, la falta de agua potable en los acueductos, etcétera, etcétera. Ha vivido el gobierno en una continua crisis de suministro de agua potable a nivel nacional y agravado a nivel local, en el Gran Santo Domingo principalmente. Esperando una obra que es una obra que tiene más de 20 años en ejecución, que es el acueducto de la barrera de salinidad, el acueducto de la zona oriental, que recuerdo que ese acueducto, señores, hubo que entregárselo al Congreso del PRD que dominaba en esa época, en el 98, óigase bien, dominaban ese Congreso. Y con los fondos que se habían solicitado con fines de cubrir los daños del ciclón George, ahí hubo un pulseo en ese Congreso, señores, obstruyéndole al gobierno la obtención de esos préstamos, la autorización, y miren con la alegría y el caos y el desastre, las medidas manicomiales con que en ese Congreso se le ha dado libertad a los préstamos fáciles, a la bóveda extranjera que ha penetrado el gobierno en forma abusiva. Y en esa época yo recuerdo, esos legisladores se plantaron, como dicen,
como verdaderos centuriones romanos allí. Y para aflojar, para abrir aquella represa que se le puso al gobierno de ese momento, para optar a esos préstamos, hubo que darle ese acueducto de la zona oriental, hubo que entregárselo como botín, óigase bien, como no dádiva, sino como pago. Óigase eso, como pago hubo que entregar la ejecución de ese proyecto. Me imagino que ellos, no solo que lo están construyendo, les vendieron ese derecho. Oiga lo que tiene que llegar un gobierno, señores, hasta el caso de tener que sobornar a los propios legisladores, una especie de... Eso pasó con el mensalao en Brasil en tiempo de Lula, que no tenía mayoría congresual y tuvo que comprar a los legisladores para pasar una serie de proyectos y de préstamos y cosas de eso en Brasil, y eso se le llamó el mensalao. Oiga, cómo es que andamos en esta América Latina, en esta América de las venas abiertas de Galeano, de Eduardo Galeano, que en paz descanse, aquella Biblia de los comunistas latinoamericanos. Bueno, pues están esperando ese acueducto de la zona oriental como para dar agua. Cuando terminen el acueducto dirán que esa es la obra cumbre de este gobierno. Tiene más de 20 años, tiene eso. 26 años, 28 años. Tiene es la ejecución de ese proyecto, 28 años. El acueducto de la zona oriental. Bien. ¿Por qué hablo de esa terquedad? Señores, ayer yo vi que la CAS toma una decisión de aumentar de 8 pesos el metro cúbico de agua que vende y de 10 pesos o 9, no sé, a 20 y a 25 pesos el metro cúbico de agua vendida, servida. Dígame usted, este incremento que busca crearle más problemas al gobierno, que lo que ha hecho es inflacionarle la vida a la gente aquí. Es decir, aquí hay empresas que no tienen el agua, no se la sirve la CAS, tienen pozo y ellos sacan el agua de pozo y la CAS cobra por ese servicio sin servir. Simple y llanamente porque tienen el derecho de cobrar el agua que usted bombea de un pozo que usted ha construido, que cuesta cientos de miles de pesos hacer ese pozo, instalar una bomba y además gastar energía eléctrica que usted tiene que utilizar para bombear esa agua y hacerla útil. Además, tratarla. Porque hay aguas de esas que van a procesos industriales que probablemente el agua viene contaminada y usted tiene que ponerle cloro. Y si tiene cloro, ese cloro no puede ir al proceso industrial que probablemente usted tenga allí, porque hay productos que son biodegradables y si usted lo pone en combinación con un agua que vaya clorinada, si no tiene un sistema de filtros de carbón activado, por ejemplo, para recoger ese cloro y no meterlo en el proceso, que le va a dañar el proceso productivo que usted está elaborando en su empresa. Entonces, ahora tendrá que pagarle a la casa, en vez de 8, tendrá que pagarle 25 pesos por un metro cúbico de agua utilizado. La verdad es que yo no entiendo cómo una institución que está en un nivel de ineficiencia como esta sea capaz de cobrar de 8 a 25 pesos el servicio de un metro cúbico de agua que no sirve. Es decir, que no la entrega. Entonces el presidente se ha obstinado con estos funcionarios que son los funcionarios más mediocres que tiene el gobierno dominicano. Está en el área de agua. Aquella mesa de agua, la mesa del agua. Miren, vamos a resolver todos los problemas del agua. Se necesitan 8 millones de dólares. Me acuerdo a Seara Hatton, aquel inecto también funcionario, hablando de aquellos 8 millones.
creo que eran 8.000 millones de dólares que se necesitaban para resolver los problemas de agua del país. 8.000 millones de dólares. Oiga aquellas, qué sé yo, aquellas ilusiones temerarias con las que se manejaban estos técnicos, entrecomillados. Así es que andamos. Esta gente no funciona y el presidente no quiere entender que ese equipo que él tiene ahí, en el agua, que ni siquiera la ley de agua el gobierno ha podido sacarla a camino con un Congreso tan, diríamos, tan servil como el que tienen ahí, que es un Congreso prácticamente atrapado en las siglas partidarias. Y la ley de agua no camina. 4 funcionarios en el área del agua que no funcionan. Y miren, los ejemplos están ahí a la vista de todos. Y no solo a la vista, sino para la desgracia de los consumidores, que son los que piden agua muchas veces, sedientas las poblaciones, y no le llega el agua. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad que si el presidente ha decidido remozar su gobierno, no debe temerle a esas pachangadas o esas pachangas de Pacheco, para recordarme del maestro Gianni Pacheco y sus pachangas. Dios mío, el hombre de la Fania fue Pacheco, un brillantísimo, excelente músico dominicano, una verdadera estrella de la música popular. En paz descanse el maestro Gianni Pacheco, santiaguero de cepa. Pero el gobierno, repito, no debe arredrarse, no debe echarse, como dice, a un lado o guardarse. El presidente tiene que seguir remozando áreas que están, algunas de ellas están en pudrición, porque se ha dicho áreas afectadas por la corrupción y esas cargadas de oportunismo. Sabemos que el gobierno ha sido filantro oportunista y filantro electorero, ha sido un gobierno muy dadivoso. Pero esa área, por ejemplo, de agua, el gobierno tiene que estar vigilante de eso. Y el presidente, cada día que pase con esa gente ahí, va a tener más deficiencias y más dolencias con ese equipo que está dirigiendo el área del agua. 5 años y van, parece, para más. Pero si el presidente ha decidido remozar, que remoce completo, desde luego. Si teme a las pachangadas y a las hipolitadas, entonces se va a restringir y va a quedar áreas así muy pobremente manejadas.
Y que conste, yo no tengo nada contra ninguna de esas 4 personas que yo he dicho que dirigen el agua del gobierno. No, en mi vida he saludado a ninguno de ellos. No tengo por qué asumir asuntos ni personales ni nada, porque nunca he tenido nada, ningún choque verbal, ni visual siquiera. No lo he tenido ni visual con esas personalidades que dirigen el agua del gobierno. Pero ahí están los resultados, están a la vista de todos. Ahora, hemos dicho nosotros que el gobierno es filántropo oportunista o filántropo electorero, pero filántropo dadivoso, porque ha sido muy dadivoso el gobierno y ha sido dadivoso hasta en halagos. Vimos la primera dama felicitando a Pacheco y estimulando a Pacheco. Bueno, entonces Pacheco, que ha sido fuertemente criticado, no solo por sus compañeros de partido, sino por personas fuera del área política del gobierno. ¿Por qué? Incluso nosotros mismos señalábamos que Pacheco retara al presidente por asuntos partidarios y hacerlo públicamente. Y desde el Congreso, siendo presidente de la Cámara de Diputados, decíamos cómo es posible que Pacheco se comporte así, un hombre con el nivel de responsabilidad pública que tiene, que es uno de las patas del trípode del Estado, es el Congreso. Además, ahí confluyen todos los partidos políticos, todas las corrientes políticas del país están representadas, la mayoría están representadas ahí, o las más principales, las más importantes, están representadas en esa sala augusta del Congreso. Y que eso fue un arrebato de Pacheco, salir con ese exceso casi de ira, porque fue con un tono muy, muy subido, que le reclamaba al presidente las cancelaciones de sus compañeros, de las bases, y que eso estaba muy mal, porque los nuevos incumbentes que llegaban a la oficina nombrados por el presidente iban y barrían a los amigos del partido, y que eso, bueno, estaba creando una zozobra partidaria. Bien, todo el mundo le hizo esa crítica, indiscutiblemente. Entonces, la primera dama, quizá una forma muy cortés y de querer, como dicen, suavizar la situación y como también demostrar que el presidente realmente no, diríamos tal vez, no va a acumular ninguna molestia, no, o por lo menos no la va a expresar públicamente, una molestia por lo que dijo Pacheco, pero decíamos nosotros, esas cosas usted tiene que manejarlas en forma privada y no poner al presidente en una situación incómoda, cuando usted lo que tiene que hacer es pedirle una cita al presidente y plantearle eso allí. Mire, presidente, está pasando esto y esto, tengo conocimiento de estas cosas y eso no anda bien. Bueno, el presidente, pues está bien, Pacheco, vamos a buscarle la vuelta, yo voy a hablar con las personas que he nombrado, a ver si puedo. Pero esas cosas se manejan así, y vi que también directivos de ese partido le hicieron también esos señalamientos. Muy bien. Pero en esas actitudes filantrópicas del presidente o filantroportunista, vi cómo se le ha elogiado y cómo se ha, diríamos, como se dice vulgarmente, se le ha sazonado al presidente que fuera de profesor de moral y cívica a una aula de la escuela pública dominicana, y que el presidente fuera en un gesto muy desprendido, de mucha cercanía, de ir a conversar con los estudiantes, diríamos más que a conversar, a enseñar moral y cívica, o darle consejos a los jóvenes de lo que puede ser esa materia, lo útil que es para la vida y ser
ciudadanos de verdad, es decir, reforzar ciudadanía. Muy bien. Pero aquí, señores, bien predica quien bien vive. El presidente va y da clase de moral y cívica. Sin embargo, va y abraza y saluda a gente urbano proletarios que todo el mundo sabe que lo que hacen es resaltar la vulgarización de la cultura popular, de rebajar los valores éticos en la sociedad dominicana. Entonces, vamos a dar moral y cívica allí, a enseñar moral y cívica y al mismo tiempo a darle un abrazo al representante más importante de esos urbanos proletarios, vulgarísimos, gente con un lenguaje prostibulario, que viven ensalzando simple y llanamente las malas palabras en un país, en una lengua como la nuestra, con una adjetivación castellana tan rica como es la adjetivación castellana en la lengua de nosotros, los latinoamericanos y los iberoamericanos. Y tienen que apelar a muchísimas malas palabras, son verdaderos pornógrafos de la voz, de los bailes, vulgarísimos. Entonces el presidente va, le da abrazo, invitan a Palacio a este tigrismo urbano proletario, lo invitan a Palacio, lo invitan a la alcaldía, van hasta en pantalones cortos, como verdaderos representantes del tigrismo. Entonces, ¿cuáles son los valores? La cortesanía, la vulgarización de la cultura popular, el disminuir los valores éticos de la sociedad. Es decir, gente que andan llenos de tatuajes y de malas palabras y de haciendo bailes espasmódicos de glúteos y de vientre, las mujeres desnudas. Es decir, yo voy a felicitar a estos representantes del mal, porque así que hay que decirle, de la vulgarización, voy y lo abrazo, lo invito a Palacio, los invito a la alcaldía del Distrito Nacional, que lo he visto. Lo felicito por su éxito de decir tantas malas palabras. Y luego el profesor entonces de moral y cívica es el propio presidente que acaba de ir a felicitar todo este tigrismo urbano proletario, repito. Esas cosas son contradictorias. Entonces, por eso es que yo he dicho muchas veces, aquí el gobierno está promoviendo un cambio que vamos avanzando hacia adelante, pero de reversa. Y entonces, ¿cómo es que vamos a avanzar de reversa? Lamentablemente, pasan muchísimas decisiones que se toman, que son propias de esa conducta, de avanzar hacia adelante, pero de reversa. Un funcionario tiene un desempeño cuestionable, donde se le han señalado, incluso la oposición en forma responsable ha señalado que hay daños gravísimos en lo administrativo. Y entonces saco a esa persona de ahí y le doy un cargo de mayor responsabilidad, como son las recaudaciones aduanales, a una persona que viene de hacer una gestión administrativa mala. ¿Cuáles son las deudas políticas que tiene el presidente para que un funcionario se pase 5 años por allí en los mejores cargos y todavía lo premio con el mejor cargo probablemente de la administración pública sin éxitos, simple y llanamente con fracasos? ¿O es que los éxitos son los fracasos para el gobierno? Eso no debe ser. Yo creo que eso no debe ser. Entonces, un funcionario que estaba supuestamente haciendo bien su trabajo, el de impuesto interno, entonces lo mandan allí como a corregir aquellos errores, a corregir faltas y culpas de alguien que salió de allí en una situación casi de delito penal, porque sí hay todas esas inconductas que se han señalado.
es porque aquello hay que revisarlo. Y entonces se le premia aquí. No andamos bien, pienso yo. Y bien predica quien bien vive. Eso es bíblico. Óigase bien, eso es bíblico. Bueno, hay también lo que se puede decir, un verdadero desafío a la razón. Todo un procedimiento de delito penal, en cualquier código, la decisión, que ojalá no se convierta en ley, del Senado de la República. Un Senado, un Congreso, señores, con una representación verdaderamente pobre, pero no pobre de dinero, riquísimo en dinero, narcos, riferos, transportistas, gente que está forrado de dinero, pero también forrado de inconductas, mucho, la gran mayoría. Ese es el Congreso que nosotros tenemos para legislar en este país. Entonces, esta gente toma una decisión de que se apruebe una ley para liberar del mal uso del presupuesto de las alcaldías a los alcaldes o alcaldesas que usen el presupuesto fuera de lo que dice la ley, como se debe gastar los fondos presupuestados para una gestión de cada año en una alcaldía de esta. Pero ¿y para dónde que vamos entonces? Señores, seguimos avanzando hacia adelante, pero de reversa. ¿Cómo es posible que el Senado se preste a aprobar de que una ley tan... Eso es una indecencia jurídica, diríamos yo, o una indecencia legislativa, porque todo es por impulso, pero también en medio de este lodazal de la corrupción, la falta de transparencia, que usted quiera, señores, buscar una vía de escape a estos corruptos que siempre han estado al frente de esos ayuntamientos, porque es un acto de corrupción, pero pecaminoso de verdad. Que usted tome los presupuestos de una alcaldía para aumentarse salarios o aumentarle salario a un grupo de zánganos que son esos regidores. Ustedes saben lo degradante que es eso. Que usted tome los recursos públicos para aumentarse salario o para crearse prebendas a los funcionarios de la alcaldía y las comunidades buscando quien le arregle una callecita, un badén, o le hagan una acera, qué sé yo, le tapen un hoyo, le arreglen una alcantarilla, un puentecito, y no hay recursos en ninguna de las alcaldías porque los alcaldes hacen lo que les da la gana y los regidores hacen lo que les da la gana con los fondos del Estado. Entonces que ahora se le cree una ley para liberarlo de responsabilidad ante el mal uso de eso o abuso del uso de los recursos públicos. Pero ¿y para qué? ¿Quién es que está orientando a este país? Porque esas cosas, señores, yo no sé, es que ese partido, el PRM, no tiene un líder. Porque el presidente Abinader, yo pensaba que era el líder del partido o uno de sus líderes principales, para que le digan a esa gente, miren señores, pónganle control al desorden, al caos. ¿Ustedes qué es lo que ustedes quieren? ¿O ustedes están generando una situación de que este pueblo se largue a la calle y proteste en forma ebria? O como si fuera una especie de remolino callejero contra el régimen. Porque eso ¿qué es lo que se busca con estas cosas? Porque eso es insólito, señores. Ese tipo de legislación para liberar de faltas y culpas a los alcaldes y a los regidores que dispongan del mal uso de los recursos del presupuesto municipal. ¿Eso para dónde que va este país? Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica hoy miércoles su blog La Pregunta. Todo es presagio de cosas peores en nuestra querida hermana de Venezuela. Orar por la salvación de su paz. Muy bien, el doctor Castillo siempre muy pedagógico, producto de esas reflexiones, producto de su recto juicio de razón y de palabra, como siempre hemos nosotros dicho aquí, y más esta situación de Venezuela. Ese trabajo de doctor Castillo son muy bien elaborados, toda la historia, casi, vamos a decir, él hace una suerte como de excursión, una pequeña excursión por esa historia, diríamos, contemporánea de Venezuela, que tiene mucho parecido con nosotros, esos tiempos de dictaduras, largas dictaduras, pero también esas transiciones, esa transición en Venezuela, y el doctor Castillo la describe allí también, y más él, que vivió la transición del Trujillato en República Dominicana, manejada por aquel maestro de Balaguer, aquel doctor de Estado, como yo he dicho aquí, no solamente aquel hombre de Estado que era Balaguer, sino doctor de Estado. Yo le doy el doctorado, el PhD se lo doy a Balaguer. Porque, señores, aquella transición, en medio de aquel Trujillato, todo esto, entonces un Trujillo que tenía muchísimos hermanos, cada uno de ellos era una isla de poder. Los hijos todavía con más poder que los tíos. Aquel hijo, Ramfi, que era, como le decían, el pato, porque ese era de todos los ambientes, agua, aire y tierra. Bueno, y en medio de todo ese tremedal, vamos a llamarle así, ese lodazal ahí, Balaguer pudo torear, como se dice, y sacar a camino, dando pasos democratizadores en medio de ese cuartel erizado, como estaban esos de ese trujillismo ahí. Balaguer tomó medidas heroicas, señores, hablar de los exiliados, de los desterrados, y ya en julio, decíamos nosotros en esta semana, ya en julio, ya Balaguer estaba abriéndole las puertas a la oposición política del exilio para que viniera al país. Óyase bien, con la sangre de Trujillo todavía tibia, se puede decir. Y llegaron aquí las delegaciones y Balaguer fue a Naciones Unidas, hizo un discurso heroico en Naciones Unidas que la viuda de Trujillo y los hijos y toda esa maquinaria trujillita se querían comer vivo a Balaguer y le dijeron hasta traidor, le dijeron a Balaguer. Óigase bien, pidiendo a Balaguer para desmontar aquellas sanciones que habían contra el país. Es decir, esas transiciones son tan difíciles en países como los nuestros, y eso en Venezuela ha sido grave. El doctor Castillo, que tiene bastante experiencia de todos esos hechos, y amigos que le contaron la situación de Venezuela y que él pudo palpar allí también, con sus viajes a Venezuela y sus contactos. Entonces nos narra todo ese proceso de transición en Venezuela y ese símil con República Dominicana. Son trabajos muy interesantes y le insto a que los vean.
a que lo lean. Bien, ya tengo el tiempo encima, pero quiero recordarle al medio ambiente que sepan hacer lo mal hecho, bien hecho, en medio ambiente. Y si es bien hecho, está bien. Pero si van a hacer lo mal hecho, que lo hagan bien hecho, porque señores, ustedes seguir dando permiso de exploración para hidrocarburos y metales y todo aquello, en áreas de bosque y en áreas que son custodiadas, áreas ya que son protegidas, muchas tal vez de ellas, para después crearle un problema a las comunidades. Ustedes dan derecho de exploración y luego de explotación, y cuando vienen las comunidades y se rebelan porque no quieren que le vayan a dañar los recursos naturales, entonces vienen los pleitos, las debilidades y además las irresponsabilidades también. Entonces no se pongan a dar permiso ahí en esa zona de la cordillera septentrional, una cordillera débil, que todo el mundo sabe la cantidad de remesones terrestres que ha habido en la zona y muchísimos terremotos que han pasado por ahí. Las comunidades son muy frágiles, se sabe, pero ahí nacen muchos ritos, arroyuelos, y yo recuerdo en una finca de mi padre donde estaba un arroyuelo donde se nutría el acueducto de Villa González, donde está la cordillera septentrional, ahí en Diego de Ocampo. Entonces comienzan a dar permiso y ya las comunidades se están rebelando. Entonces no se pongan a dar servicios o permisos de exploración, porque mañana cuando esas empresas gastan su dinero explorando, luego si encuentran vetas comerciales de explotación de minerales y estas cosas, o hidrocarburos peor, entonces exigen que se le dé cumplimiento a lo contractual. ¿Qué es lo que ha pasado con el Romero? Lo mismo. Entonces, ¿para qué se ponen a dar permiso de exploración en el Romero? Luego, la gente que invierte su dinero explorando, porque uno sabe que se gasta dinero en aquello, exigen la explotación, ahí está. Mire el problema que hay en San Juan de la Maguana, innecesariamente. No den esos permisos. Ya el Cibao se están organizando. ¿Para qué? Para rechazar esas decisiones gubernamentales. Pero siempre buscando las fatalidades. Bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar con lo del Banco Agrícola, porque parece que el administrador del Banco Agrícola ayer vino con datos falsos y argumentos poco comprensibles, diríamos, o falsos también. Entonces, hemos dicho, si en el Banco Agrícola quiere que se resuelva el problema de la duda, que publiquen la lista. ¿A quién fue que le prestaron los 5,000 millones de pesos de tasa cero? Busquen los nombres. Y ahí se va a revelar quiénes recibieron el favor de tasa cero para fines de lucrarse de esos 5,000 millones de pesos o más que el gobierno ha tramitado para los pequeños y medianos productores, principalmente aquellos casi proletarios rurales. Mientras tanto, fueron utilizados quizá por aquellas oligarquías alcanforadas y de codicia muy particular que quedan en los campos dominicanos todavía. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.